Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. El ángel orgulloso expulsado del cielo es, por supuesto, según la tradición cristiana, Lucifer, el ángel caído, que junto con un tercio de los ángeles se rebeló contra el Dios supremo Yahvé. Todos fueron castigados y expulsados del cielo. Comenzamos. ¿Quiénes fueron los legendarios Tuatha de Danann? La historia de la guerra genética entre Yahvé y los vigilantes fue cubierta en Gigantes. Un resultado de la ingeniería genética. La pregunta intrigante es, ¿cuál era la conexión de los vigilantes con la gente de Irlanda, Gran Bretaña y la Galia, Europa continental? ¿Qué tipo de secreto, sabiduría antigua, intentaban ocultar los druidas y de quién obtuvieron sus poderes mágicos? Según Julio César, la gente de la Galia afirmaba ser descendiente de Dis, equivalente a Plutón, el dios del inframundo habitado por los muertos. Se dice que Dis envió a un grupo de gaélicos desde el Hades, ordenándoles que tomaran posesión de Irlanda. ¿Fue esta declaración pura propaganda romana cristiana en nombre de César? ¿Los habitantes de la Galia realmente pagaban sus tributos a los demonios o la verdadera historia de la Galia es más compleja? ¿No es posible que el pueblo gaélico de hecho adorara a nuestros dioses extraterrestres, que una vez llegaron a nuestro planeta y sembraron la vida? La historia de los celtas es a menudo desconcertante y puede que nunca sepamos toda la verdad sobre los orígenes de estos pueblos. Sin embargo, observar más de cerca a los druidas y sus creencias podría ayudarnos a arrojar al menos algo de luz sobre este misterio. Soy una serpiente, soy un druida. Los druidas pertenecen a un pasado lejano en la historia celta. Eran individuos inteligentes y notables en muchos sentidos. Lamentablemente, la información que poseemos sobre los druidas es limitada. Estos grandes magos, como se les denominaba a menudo, no conservaban ningún registro escrito de su conocimiento sagrado. La escritura estaba más o menos prohibida entre los druidas, por lo que resulta difícil rastrear su historia. Incluso si alguna vez existieron documentos druídicos, lo que parece poco probable, no habrían sobrevivido después de la invasión romana. Aunque muchas epopeyas irlandesas sí hablan de los druidas, ninguna de las fuentes literarias irlandesas fue escrita por ellos mismos. Por lo que sabemos sobre los druidas, existían en Gran Bretaña, Irlanda y en toda la Galia. Su función principal en la sociedad era el sacerdocio, pero no solo. Estos sacerdotes celtas actuaban también como médicos, maestros, científicos, jueces y consejeros de los reyes. Convertirse en druida no era una tarea fácil. La formación druídica podía durar hasta 20 años y, como se desaconsejaba la escritura, el estudiante tenía que memorizar a veces hasta 20.000 versos sagrados. Las escuelas de misterio más importantes se encontraban en la isla de Anglesey, isla de Mona, y en la isla de los druidas, que ahora se llama Iona. San Columbo convirtió más tarde la escuela de Iona en un monasterio cristiano. Después de la invasión romana, el druidismo fue prohibido en Gran Bretaña y la Galia, pero los druidas siguieron siendo poderosos en Irlanda hasta la llegada de la era cristiana. Los druidas compartían una serie de creencias con los antiguos egipcios. Eran adoradores del sol, enseñaban la reencarnación y creían en la inmortalidad del alma. Estos sacerdotes misteriosos estaban familiarizados con los secretos del universo. Eran astrónomos expertos y poseían la capacidad de leer patrones celestes. El comentario de César sobre su conocimiento astronómico fue el siguiente. Discuten y enseñan a los jóvenes muchas cosas respecto de las estrellas y sus movimientos, respecto de la extensión del universo y de nuestra Tierra, respecto de la naturaleza de las cosas, respecto del poder y la majestad de los dioses inmortales. La naturaleza jugó un papel vital en la vida de cada druida. Se llevaban a cabo rituales secretos en cuevas y bosques. Ciertas colinas, arboledas y piedras se consideraban sagradas. Lo que más caracterizaba a los antiguos druidas eran los hechizos mediante los cuales se creía que obtenían sus poderes mágicos. Solían reunirse durante las noches de luna llena, cerca de un montículo o bosque sagrado y, si era posible, durante una tormenta eléctrica. En el suelo se trazaba un círculo con elementos del dragón. Durante el ritual, el sacerdote sostenía su varita en alto, mientras entonaba una secuencia de palabras mágicas pronunciadas en voz alta en cada una de las 4 direcciones. El encantamiento era un método utilizado para invocar al gran dragón del que recibían sus poderes inusuales. El poder era una forma de energía que se movía a través del cuerpo del druida y le permitía realizar magia.
La serpiente era, como en muchas otras culturas, reconocida como un símbolo de sabiduría y fuerza. Los druidas celtas solían pronunciar: soy una serpiente, soy druida. Ningún país de Europa está más asociado con la serpiente que Irlanda. Fuentes antiguas cuentan que los sacerdotes eran capaces de manipular el clima. Durante la invasión romana y cristiana de Gran Bretaña, se dice que los druidas lanzaron hechizos horribles que provocaron graves cambios climáticos, como fuertes inundaciones y nevadas. Esto dificultó a los invasores llegar a la isla, aunque finalmente lograron superar estos obstáculos. En la costa del estrecho de Menai, los soldados quedaron aterrorizados y paralizados al ver a los druidas lanzarles hechizos. Tácito relata lo siguiente: en la línea de costa estaba estacionada una línea de guerreros de la oposición, formada principalmente por hombres armados, entre ellos mujeres, con el cabello al viento, mientras portaban antorchas. Entre ellos había druidas que gritaban hechizos aterradores y levantaban las manos hacia el cielo, lo que asustó tanto a nuestros soldados que sus miembros quedaron paralizados. Como resultado, permanecieron inmóviles y fueron interrogados. Al final de la batalla, los romanos resultaron victoriosos y los robles sagrados de los druidas fueron destruidos. Los druidas también eran reconocidos adivinos y estaban familiarizados con los secretos de la levitación. No es de extrañar, pues, que los lugareños, que se enfrentaban periódicamente a estos milagros, considerasen a estos sacerdotes celtas como auténticos magos, en comunicación directa con los propios dioses antiguos. Llegaron en una nube densa y oscura. En un manuscrito irlandés está escrito que todos los que son adeptos a las artes druídicas y mágicas son descendientes de los Tuatha de Danann. ¿Quiénes fueron los legendarios Tuatha de Danann? Se desconoce el verdadero origen de los Tuatha de Danann. El nombre significa literalmente, el pueblo del dios cuya madre es Dana. Estos legendarios dioses irlandeses aparecieron un día, el 1 de mayo, Beltane, de la nada. No tenían ningún instrumento, nadie sabe con certeza si vinieron de los cielos o de la tierra. ¿Eran demonios del diablo? ¿Eran hombres? En realidad, los Tuatha de Danann no eran ni demonios ni hombres. Eran los dioses extraterrestres, los antiguos astronautas, y un grupo de seres rubios, de pieles claras y apuestos, que gobernaron la Tierra en tiempos prehistóricos. Su inteligencia superior, sus habilidades artísticas y sus poderes mágicos, que se basaban en una tecnología muy avanzada, sentaron las bases del druidismo. Antes de que los Tuatha de Danann llegaran a Irlanda, pasaron 7 años en Escocia y algunos años en Escandinavia. Según algunas de las fuentes más antiguas, los Tuatha de Danann vinieron de los cielos. En el libro de Ballymote, Fintan, que vivió antes del diluvio, nos da el siguiente relato. Después de ellos, llegaron los Tuatha de Danann. Ocultos en su nube oscura. Comí mi comida con ellos. Aunque en un período tan remoto. El Tuatha de Danann aterrizó en una densa nube en la cima de Slieve Fan Lerin, la montaña de hierro en el condado de Leitrim. Esto es muy interesante, porque está claro que aparecieron de manera similar a los vigilantes cuando descendieron del monte Hermón. En el libro de Enoc está escrito: en total fueron 200 los que descendieron en los días de Yared a la cumbre del monte Hermón. Los Anunnaki, los dioses sumerios, también descendieron sobre una montaña. En las epopeyas sumerias de Karsag leemos: en Karsag, donde el cielo y la tierra se encontraron, la asamblea celestial, los grandes hijos de Anu. Llegaron, descendieron, los muchos sabios. Más tarde, el nombre Karsag se convirtió en sinónimo de montaña. Es un hecho que muchas culturas antiguas asociaban sus dioses venerados con montañas específicas. Tenemos los vigilantes en el monte Hermón, los Anunnaki en Karsag, los Tuatha de Danann en la montaña de hierro. Zeus tenía su morada en el monte Olimpo. Indra, conocido como el Señor del Cielo. El jinete de las nubes residía en el monte Meru, al norte del Himalaya, solo por mencionar algunos ejemplos. Tecnología que no es de este mundo. A su llegada, los Tuatha de Danann, los legendarios magos tuvieron que librar 2 grandes batallas antes de poder hacerse con el control de Irlanda. En la primera batalla, se encontraron con los Firbolgs, los hombres de las bolsas, a quienes derrotaron en Mac Tuirat. Las leyendas cuentan cómo los Tuatha de Danann se envolvieron en una niebla, lo que les permitió aparecer y desaparecer de la vista cuando lo deseaban. Naturalmente, este acto confundió por completo a los Firbolgs, que tenían grandes problemas para seguir la pista de su enemigo.
La tecnología de camuflaje se utilizaba con frecuencia entre los antiguos dioses del espacio. En Voces de tiempos legendarios describo cómo los dioses alienígenas de la India, por ejemplo, utilizaban escudos invisibles y proyecciones holográficas. No hay duda de que los Tuatha de Danann también conocían la misma tecnología. Durante la segunda batalla, los Tuatha de Danann se enfrentaron a los Fomor. Eran gigantes malvados que lanzaron incursiones en Irlanda desde la isla de Tory. Uno de los líderes de los Fomor era el gigante Valor. Solía enviar un poderoso rayo, flujo de energía, a través del canal entre la isla Tory e Irlanda para destruir a sus enemigos. Las descripciones de él sugieren que era más una máquina que una criatura viviente. Era un gigante aterrador, comparado con un cíclope cuyo ojo lanzaba un rayo que convertía a sus enemigos en cenizas. Además, su único ojo podía hacer estallar a todo un ejército cuando abría los 7 párpados que lo protegían. Este ojo, sin duda especial, tenía que mantenerse abierto con la ayuda de ganchos de metal que sostenían unos ayudantes. Durante una de las batallas, el dios Lugh, utilizando una de sus armas mágicas, la lanza asal, consiguió dejar fuera de servicio el mal de ojo de Valor. Solo podemos especular y adivinar qué tipo de armas de alta tecnología utilizaba Valor y Lugh. Sin embargo, estos seres debían ser tecnológicamente muy avanzados. ¿Por qué? De lo contrario, la Torre Tory, el lugar donde vivía el gigante Valor, estaría vitrificada. Después de la derrota de los Fomor, los Tuatha de Danann reinaron en Irlanda durante mucho tiempo, hasta que fueron expulsados por los Milesios en Teltown. Durante su última batalla, estos poderosos dioses hicieron que se levantara una niebla druídica frente a los Milesios. Al parecer, la niebla que cubría la isla adoptó la forma de un cerdo. Desde entonces, otro nombre para Irlanda ha sido Isla del Cerdo. Hay muchos rastros de los Tuatha de Danann. Por ejemplo, la isla de Man debe su nombre a Danann Manannan, quien fundó una escuela de misterios en la isla. Era famoso por su capacidad para transportar enormes bloques a kilómetros por el aire. Nuestros antiguos visitantes del espacio utilizaron esta tecnología repetidamente, por todo el mundo, mientras construían monumentos increíbles que admiramos aún hoy. Se dice que Manannan también era un cambiaformas. Las leyendas describen cómo podía transformarse en 100 personas diferentes. Dioses alienígenas brillantes. Otro gran dios era Lugh, también conocido como Doctor Jefe de las Ciencias. Lugh era el dios de la luz y el dios del inframundo. Era joven, apuesto, extremadamente inteligente y era ampliamente adorado en la Galia e Irlanda. Lugh era equivalente a Apolo. Una de las características más interesantes de Lugh era su apariencia brillante. Su rostro era tan radiante que ningún mortal podría soportar mirarlo. Ahora, volvamos una vez más al relato de Enoch sobre los vigilantes, que se le aparecen mientras descansa en su cama. Y se me aparecieron 2 varones de gran estatura, tales como nunca había visto sobre la tierra. Sus rostros resplandecían como el sol, sus ojos eran como lámparas encendidas y de sus labios salía fuego. Los rostros brillantes como el sol es una característica asociada a los dioses extraterrestres en todos los rincones del mundo. Los Tuatha de Danann fueron descritos como los brillantes, y algunos de ellos eran opalescentes y parecían iluminados por una luz dentro de sí mismos. Los Tuatha de Danann siempre serán recordados por sus poderes mágicos y los objetos sobrenaturales que trajeron consigo a Irlanda. Estos dioses alienígenas estaban en posesión de muchos dispositivos de alta tecnología. Fuentes antiguas nos dicen que podían transformar objetos y personas con ayuda de la vara mágica. En el montículo de Tara colocaron la Lia Feil, la piedra del destino, que rugió con la elección del legítimo rey. Lugh poseía una espada invisible que aseguraba la victoria a quien luchara con ella. El caldero de Dagda era un navío que podía alimentar a un ejército de hombres sin vaciarse nunca. Los dioses alienígenas tenían un barco llamado Barrendero del Océano. Navegaba sin vela y obedecía al pensamiento de su marinero. El corcel Aombar debió ser una máquina voladora, ya que podía viajar sobre tierra y mar. ¿Invasión extraterrestre? A pesar de su avanzada tecnología, los Tuatha de Danann parecían temer una amenaza que venía de los cielos. En un manuscrito titulado La piedra mágica de Tara, está escrito que Con, el fiel luchador, solía observar las estrellas en Tara todas las noches, para que ningún ser aéreo hostil descendiera sobre Irlanda sin que él lo supiera. Con estaba vigilando los meteoritos, cometas y asteroides o estaba protegiendo la isla de los visitantes extraterrestres.
Como se mencionó anteriormente, los Tuatha de Danann eran magos legendarios y los druidas adoptaron gran parte de la sabiduría secreta de los dioses irlandeses. Los Tuatha de Danann eran excelentes expertos en medicina. Podían curar cualquier herida y curar todas las enfermedades dándole a la persona una bebida especial. Eran expertos en hipnotismo y podían interpretar sueños y presagios. Como todos los demás dioses del mundo, los Tuatha de Danann podían elevarse por los cielos con la ayuda de alas mágicas. Eran muy artísticos y muy inteligentes. El dicho, sabios como los Tuatha de Danann, todavía se puede escuchar a veces en las partes del sur de Irlanda. Entonces, ¿qué pasó con estos individuos notables? ¿A dónde fueron después de que los Mileans los derrotaran? Según algunas leyendas, los Tuatha de Danann nunca abandonaron Irlanda. Se cree que buscaron refugio en palacios subterráneos. Existen bajo tierra en un mundo al que se puede acceder a través de montículos huecos específicos. Estas colinas huecas se conocen como Sid, y sus habitantes como Desaid. Hay ciertos montículos, especialmente cerca de Boyne y New Granye, que se consideran portales a las regiones espirituales de los dioses alienígenas. Otra suposición es que algunos de los Tuatha de Danann nunca abandonaron la superficie de la Tierra. En cambio, permanecieron con nosotros como druidas y continuaron enseñando su magia, compartiendo su sabiduría secreta como sumos sacerdotes. Lo que sucedió con todas estas magníficas deidades irlandesas es desconocido. Sin embargo, una cosa es cierta: un grupo de los Tuatha de Danann logró escapar de Irlanda y viajar a través del mar. Viajaron a través de Gales hasta Devon y Cornualles, donde continuaron enseñando su sabiduría entre la gente de Gran Bretaña. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.